Un saludo para todos, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Juan Pablo, nos acompañan Armando y Diego y este es el segundo programa de nuestro podcast que se llama Lexbox. Iniciamos con las notas que te harán tener una mejor perspectiva de lo que sucede en México y en el mundo. Así que, ¿qué les parece si iniciamos contigo, Diego? ¿Qué nos tienes preparado para el día de hoy? La noticia que traigo para hoy resulta interesante analizar, o nada más para reflexionar. Se mandó un mensaje a nuestro presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, sobre la decisión de reducir el presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que se redujo su presupuesto en más de un 75%, dado que resulta un poco preocupante o de pensar la decisión de que se tomó y pues qué repercusiones puede tener el llevar a cabo implementar esta decisión. Sí, es un tema complejo, ¿no? Y muy delicado. Aquí la nota, más allá de que haya salido a la luz en redes sociales, la respuesta de Facundo, un comediante que a final de cuentas pues, puede tener su propio criterio. Aquí lo preocupante es lo que se puede llegar a estar haciendo con el presupuesto nacional. Estamos hablando de reducciones en múltiples áreas. Hablamos de reducciones en áreas de deporte, hablamos de reducciones en áreas culturales y en este caso directamente a las áreas naturales protegidas. Puede resultar incluso alarmante que el gobierno no se esté tomando en serio esta clase de recursos, que a final de cuentas son la esencia del país en un amplio margen, que son estos recursos naturales, estas selvas protegidas, estas especies en peligro, que justamente esta comisión se encarga de proteger. No es un tema que se tenga que tomar tan a la ligera. No sé qué opinas, Armando, de esta cuestión, pero puede resultar alarmante este tipo de medidas hacia el futuro y hacia dónde va encaminado este esquema. Sí, pues sí es realmente preocupante el recorte presupuestario a esta área, ya que como en el video que vimos del comediante, presentador y muchos trabajos que ha tenido, es que realmente ya no se va a tener presupuesto para poder detener la pesca ilegal, para poder combatir los incendios forestales, y más en estas temporadas donde todos sabemos que el planeta es muy, muy cambiante, las temperaturas ya llegan a ser muy altas y en cualquier momento se puede suscitar un incendio forestal. No sé si recuerdan el que hubo en Australia, muy, muy preocupante porque se quemó demasiadas hectáreas, muchos animales murieron. Y siendo un país de primer mundo, ellos sí pudieron, pero batallaron. Ahora imagínense en México, sin presupuesto, sin ser un país de primer mundo, con un incendio forestal a tal magnitud, pues sería catastrófico, acabaría con muchas especies, muchos recursos. Y no sé si realmente esté bien asesorado el presidente, o sea, en estrategias políticas, no lo sé, pero el principal recurso que tiene México viene de las selvas, de los bosques, la gran diversidad en animales que tenemos. Y si no se cuida eso, es como estar atacando la misma economía, ya que desde ahí empieza una cadena de valor, desde los bosques, desde las faunas, desde la pesca, todo tiene que ver con la economía. Entonces, si se deja a un lado el cuidado al medio ambiente, a los bosques, a los mares, sería totalmente perjudicial tanto para la economía como para la diversidad tan rica que tiene México, y que realmente México tiene todo para ser una potencia mundial. Tenemos reservas protegidas que cuentan con muchas hectáreas de bosques, grandes pulmones que nos alimentan de oxígeno. También se trabajan las maderas ahí, obviamente se corta un árbol y se reforesta. Pero imagínense, si tener ese presupuesto, realmente van a acatar esa norma de voy a cortar un árbol y tengo que reforestar, pero ahora ya nadie me va a cuidar porque no hay un policía o ya no hay una zona de seguridad que esté vigilándome. Me voy a ahorrar ese costo, no voy a reforestar, o digo que reforesté, pero realmente no lo hice. Ahora es muy interesante analizar el comportamiento, en este caso desde el punto de vista crítico del manejo presupuestario que se ha hecho
días atrás nos encontrábamos con noticias de que se han recuperado alrededor de más de 20,000, 28,000 millones de pesos en el pago de impuestos, pero a la vez hablamos de reducciones en múltiples áreas. Cierto, se habla de inversiones como la del Tren Maya, como la de la refinería de Dos Bocas, que pues requieren una inversión, pero no son proyectos que no se hayan hecho en administraciones pasadas. Basta con irnos a los costos que estaba representando la realización del aeropuerto que se presentó en el lago de Texcoco. ¿Qué nos dice esto? ¿O a dónde se están yendo esos recursos? ¿O qué es lo que se trata de fortalecer? No sé, Diego, si nos puedes ayudar a hacer un análisis de estos recursos, a dónde se están yendo o para qué se está tratando de ahorrar en estos esquemas tan importantes. Digo, no me queda claro cuál es esa cuestión. Incluso ahorita que lo comentábamos, cuando se trató de reducir el presupuesto para el área cultural, muchos artistas y gente que llega a muchas personas salió a protestar. ¿Y qué hizo el gobierno? Bueno, a lo mejor esta medida no es popular y regresó parte de ese presupuesto que le había quitado. Por eso mi pregunta está en hacia dónde están los pasos que está dando esta administración desde el punto de vista económico, ¿no? Porque podemos entrar a temas sociales, políticos, etcétera. Desde el punto de vista económico, ¿dónde se está invirtiendo para ver resultados a futuro? No me queda del todo claro, no sé si tengan alguna opinión al respecto. Pues sí, eso es preocupante, ¿a dónde se están yendo esos recursos? Tanta exigencia ahorita por parte del Servicio de Administración Tributaria, tanta recaudación con el terrorismo fiscal que están aplicando. ¿A dónde se están yendo realmente esos recursos? Y lo que mencionas referente si a un comediante o alguien, un influencer por así decirlo, tenga voz y voto o pueda hacer o que se propague un cambio, es muy cuestionable debido a que la oposición se está manejando mal. ¿Por qué? Porque están viendo a la oposición como la gente rica, acomodada, que solamente quiere mantener todavía su status quo, que a lo mejor sí tiene ahí un tema debatible si está bien o mal, pero realmente la posición aquí es no dejar hacer cualquier cosa al presidente simplemente porque sea algo popular, por así decirlo, porque quiera simplemente llegar a la gente y que se pueda, que la gente esté feliz, porque realmente un presidente, más que hacer a la gente feliz, debe de tener la visión de llevar a todo el país a un enfoque económico mejor y social. Entonces, si a veces hay medidas difíciles, pero que se entiendan, que estén en el papel, que se plasmen de que va a tener un beneficio futuro, pues realmente, pues órale. No, a mí no me gusta, pero si ya me lo plasmaste en un papel, ya hubo investigaciones, ya hubo análisis exactos y me dice que realmente en un futuro vamos a tener cosas redituables para todos, pues adelante. Pero en esta ocasión un recorte a eso para ser austeros, pues no lo veo el caso, porque necesitamos cuidar esa zona. ¿Para qué más? Para poner otros proyectos, pero pues si hay dinero, estás sacando mucho dinero del terrorismo fiscal que estás aplicando. Entonces, ¿por qué estás haciendo eso? Y es como lo comentas tú, Armando, o sea, el encargo o la investidura de presidente de la República, pues conlleva todo eso. No nada más representar a un sector de la nación, sino representar totalmente a la República, a toda la nación, todo el país, no nada más en cierto sector que congenie con sus ideales. Y es debido de que hay que, como ya lo hizo Facundo, todos yo creo que deberíamos de, no digamos gritar por gritar o hacer algún alboroto, sino cuestionar críticamente dónde se están aplicando esos recursos o por qué se toman ciertas decisiones que pueden afectar la economía del país. Sí, exacto, o sea, no necesariamente es malo que se corten los recursos de algún área específica, habría que analizar particularmente cada una de ellas. Ahora, ¿dónde se está yendo ese dinero? Es la duda. Ahora resulta que hoy que hay menos corrupción tenemos menos dinero, eso no me queda del todo claro. Y hay cuestiones que podemos ir debatiendo, que podemos ir tratando en este programa y en futuros programas, donde analicemos temas como la glorificación de la pobreza que se pretende hacer en esta época, que puede resultar incluso peligrosa. La vamos a analizar en futuros programas, o cuestiones como el estancamiento que se genera cortándole los recursos justamente a los medios de producción. Entonces es muy interesante que
que la gente conozca este tipo de medidas que se están tomando para poder crear un criterio más amplio respecto al manejo que está teniendo el país ahora y cuáles son las prioridades de este país. Pareciera que era la prioridad es, en vez de proteger las áreas naturales, generar mayor contaminación con la creación de combustibles fósiles. No sé, ya sería una cuestión de un análisis más profundo. Ahorita no vamos a entrar en ello, pero ahí queda, ¿no? Para que la gente comente, para que la gente se informe un poquito más y podamos tener un criterio más amplio. Entonces, vamos con la siguiente nota, Armando. Vamos a relajarnos un poquito en este caso para evitar temas tan sombríos que no están preparados para el día. Controversial, para poder alinear un poquito ya ahorita la situación. Y lo que uno busca es no tener tantas noticias negativas, debatirles. Sí podemos debatir un poquito en esto, pero es algo relajado. Esta cuestión, vámonos a los deportes. Un tema también controversial, pero no a tan gran escala como para considerarlo algo negativo. Vámonos a los deportes. Pues ya les comento que ya hay fecha para la reanudación de la Liga MX. El 24 de julio ya tenemos fútbol nuevamente. Pero ahora hay una nueva modalidad. Con esta nueva normalidad pues trajo muchas cosas. Ya como lo han visto, pues ya todo cambió y nada va a ser igual, inclusive en los deportes. Ahora 12 equipos van a tener la oportunidad de poder ser campeones. Antes simplemente eran los 8 mejores de la tabla. Ahora ya se cambió esta modalidad, en donde los 4 mejores puestos de la tabla general pasan directo y los 8 restantes, es decir, del 4 al 12, van a tener la oportunidad de poder pelear para llegar a la liguilla y poder seguir su camino hacia el campeonato. Es controversial porque a muchos les agrada realmente. Piensan que vas a ver partidos amañados, piensan que simplemente lo hacen para tener más dinero, porque obviamente vas a ver mejor un partido directo que un partido por simples 3 puntos. Pero a mi opinión personal es que algo nuevo siempre es algo atractivo. Y yo creo que darle la oportunidad a todo equipo de poder ser campeón se me hace algo atractivo realmente. Porque como vemos en España, que siempre el Barcelona y el Real Madrid son campeones. En Francia el PSG siempre es campeón. En Italia la Juventus. Entonces eso ya está siempre igual. Obviamente la calidad sube, sí, porque pues esos equipos ya están destinados a ganar porque entrenan y entrenan. Pero ¿qué les parece de las nuevas cenicientas como la Champions League, el Leicester City? Obviamente ese equipo nadie lo conocía y ganó una Champions League. Yo creo que esto sí puede ser algo para que los equipos tengan un poco más de calidad, diciendo de que tengo oportunidad de entrar a la liguilla, entonces voy a jugar con todo. No sé cuál es su opinión respecto a eso. Bueno, aquí hay múltiples cuestiones, ¿no? O sea, cierto es que es una decisión completamente comercial, o sea, no podemos hablar de una decisión que fomente la competitividad. Cierto es que puede traer más espectáculo, pero a mi punto de vista, o sea, no podemos decir que no fomente la mediocridad. Estamos hablando de que si un equipo queda en la posición 10 de 18, si por debajo de la mitad, puede llegar a ser campeón. O sea, no lo veo como algo productivo. Semanas atrás hablábamos de la desaparición del descenso. En este caso, pues ya en nuestra liga, en la Liga Mexicana, ya no va a haber ascenso y descenso de equipos, y es como una forma de darles algo por qué pelear a los equipos que están ahí en medio. Si ya no pueden descender, pues mínimo que puedan entrar a un repechaje, ¿no? A mi punto de vista fomenta sin duda la mediocridad y la falta de competitividad, o del hecho de que un equipo mediocre pueda llegar a ser campeón si agarra un hilo de 3 o 4 partidos ganados. Siento que está siendo un poco injusto. ¿Tú cómo ves, Diego? Yo ¿Cómo lo planteas? Lo que pienso es de que, vaya, si no se intentan cosas nuevas, no va a haber resultados nuevos o los que esperados. Y yo creo que experimentando y viendo si resulta o no, ya se podrá decir si en el futuro se mantiene esta opción o no. Veamos si resulta en grandes frutos o realmente no sirve para nada. Pero yo digo que deberíamos darle la oportunidad primero a que se consolide y ya a ver si funciona. Yo concuerdo con Diego, hay que darle una oportunidad a esta modalidad. Ya se tuvo en años pasados. Exacto, es lo que te iba a decir. Y sí hubo frutos porque se veía que podía ser campeón. Realmente ahorita, lamentablemente, por ejemplo, mi equipo personal pues son las Chivas de Guadalajara y no hemos tenido mucha presencia últimamente, debido a lo mismo, de que pues ya los equipos ya están más preparados. Yo siento que con esta nueva puede darle más oportunidad, inclusive esa oportunidad le da una esperanza de que puedo seguir adelante, puedo llegar a ser
campeón de la liga, entonces le voy a meter más y voy a entrenar más. Yo pienso que puede ser. Mi idea es que, bueno, al final de cuentas es una medida económica, o sea, buscan ganar más dinero. Obviamente un partido, como bien lo decías Armando, que está compitiendo por entrar en una liguilla, sea por un repechaje, por lo que sea, va a tener más audiencia y va a llevar a más gente al estadio que uno que ya no tiene ningún sentido de competir. Es una forma de forzar las cosas para lograr mejores resultados económicos, lo veo de esa manera. Pero si tratamos de evolucionar como fútbol, veo que hay mejores maneras de hacerlo. Cada quien tendrá su criterio y cada quien podrá verlo de la manera que quiera. Si gustan comentarnos o aportarnos alguna idea o algún punto que no hayamos considerado, pues pueden hacerlo con todo gusto. Entonces continuamos y vamos con su sección. Esta sección es completamente de ustedes, es completamente de nosotros para ustedes. Les recordamos que en esta sección nos pueden mandar sus dudas, sus comentarios, sus ideas, todas esas cuestiones que a lo mejor quedan en el aire o que a lo mejor se nos presentan en la vida diaria y que nosotros podemos ayudar para orientar o para que ustedes entiendan de qué manera se puede solucionar determinado cual conflicto. Entonces vamos en esta sección tomándote en serio a responder tus dudas, a responder tus preguntas y a orientarte en la medida de lo que podamos en este programa. Muy bien, entonces vamos con la primera de las preguntas, y la primera de las preguntas es: ¿qué tan difícil es divorciarse? Bueno, el divorcio ha sido un tema muy controvertido a lo largo de la historia, y más hoy en día que muchas veces las personas están conociendo a su pareja en pleno de una cuarentena, ¿no? Muchas veces llevándose al límite y conociendo realmente cómo son las personas. Yo les digo de esta manera y se les digo así de claro: para divorciarse se requieren dos requisitos fundamentales en los cuales no puede darse. El primero es estar casados y el segundo es querer divorciarse. Así de fácil, así de sencillo. Basta con conseguirse un buen abogado, un abogado medianamente decente, y no debe haber ningún problema para separarse de su pareja. Atrás quedaron esos famosos tabúes del divorcio, de que es muy difícil, de que es muy complejo. En este caso no hay ningún problema para separarse de alguien que nos está haciendo daño o alguna cuestión ahí. Entonces siéntanse tranquilos de, en dado caso de que tengan algún problema, acudir con algún especialista en el derecho, o si es su caso en temas psicológicos. No hay ningún problema, no hay ningún tabú, es algo que ya es muy normal, entonces no tiene mayor complicación. Diego, y es: ¿para qué sirve un juicio sucesorio? Ese famoso juicio sucesorio, ¿para qué sirve uno de esos, Diego? Pues principalmente cuando se da el caso de que una persona fallece y ya sea si deja testamento o no, sirve para dejar en claro qué le corresponde a cada quien y sobre todo para que tengan una certeza de: esto me corresponde a mí, esto le corre a fulanito de tal y esta otra cosa le pertenece a él, para que no haya malos entendidos, sobre todo. También es importante que se haga a tiempo, porque si no se corre el riesgo de que se puedan perder esos bienes que con tanto esfuerzo consiguieron nuestros familiares y que desafortunadamente tuvieron que partir. En estas fechas pues ha estado muy en boga esa cuestión del fallecimiento de personas. Es muy lamentable que personas pasen por este tipo de situaciones, que a final de cuentas todos vamos a vivir tarde o temprano, pero justamente para proteger lo que ellos crearon en vida es importante este tipo de procedimientos. Se los decimos desde la forma más honesta. Es importante hacerlo para que no queden en el aire y luego arriesgamos a perderlos. Pero bueno, vamos con la tercera de las preguntas que nos mandaron por inbox. Fueron la mayoría. Entendemos la privacidad que se trata de proteger, la respetamos enteramente. La siguiente pregunta es: me demandaron, ¿qué puedo hacer? Armando, ¿qué se puede hacer en dado caso de que demanden a una persona? Pregunta muy buena, porque realmente cuando a una persona le llega una demanda, realmente no sabe qué hacer, le entra el miedo, el pánico, la desesperación. Pero primeramente, cuando te demanden, hay que ver los términos legales, es decir, cuánto tiempo tú tienes para defenderte o poder replicar a dicha demanda.
Si te llega desde el primer momento, hay que buscar la asesoría de un abogado especialista en la materia, pues, de qué es la demanda. Eso es muy importante en primera instancia. Obviamente, les comento que las demandas las pueden aceptar por cualquier cosa, porque ese es un derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos de demandar. Si obviamente la demanda está bien redactada, tiene solidez, pues sí la va a aceptar el tribunal. Pero otra cosa es que sea viable, porque te pueden demandar por algo que realmente tú no hiciste, realizaste, debes o tienes que hacer. Entonces, por lo tanto, primeramente hay que ver cuánto tengo para contestar la demanda, que no se nos pase más del término, depende de la materia, es 9 días, el mercantil 8 días. Cuidar mucho es para que no llegue al término de rebeldía, y es decir, ahí sí ya casi tienes perdido el juicio. Primero hay que ver los tiempos, los términos que uno tiene, acudir con un abogado especialista en la materia y narrar con toda la verdad. Los abogados nunca juzgamos a las personas por si lo hayan hecho, no lo hayan hecho, porque deben, porque no hicieron, por cualquier situación. Nosotros lo que queremos es la verdad, para con eso nosotros poder armar un plan estratégico para poder hacer una defensa buena. Si realmente se debe, pues llegar a una negociación oportuna entre ambas partes. Si no se debe, obviamente comprobar que no se debe. Si se tiene que realizar algo, el hacer o no hacer, pues obviamente manejarlo de esa forma. No asustarse al momento, no preocuparse, no desesperarse. No es que ya hayas perdido todo, no es que ya estés totalmente del otro lado, no. Simplemente alguien ejercitó una acción en tu contra porque lo cree conveniente. Entonces tú también puedes ejercer defensas o excepciones, como les conocemos, y acudir con un abogado para que las haga valer a tu favor y obviamente tengas una buena defensa y eso se pueda resolver en la mejor solución. Muy bien, hasta aquí las preguntas del día de hoy. Nos llegaron unas preguntas, igual las vamos a ir respondiendo a lo largo de los programas, y no tengan miedo a preguntar, ¿no? Ya sea por privado o por público. Vamos a estarlos orientando y más o menos darles ciertos tips para que no se asusten en dado caso de que les llegue alguna demanda, para que sepan qué hacer si algún familiar está en una situación difícil, o si nosotros mismos estamos en una situación complicada, saber más o menos qué podemos hacer y hasta dónde están nuestros derechos para evitar conflictos. Si alguna respuesta no quedó lo suficientemente clara, con gusto la podemos aclarar en futuros programas. Aquí ponderamos mucho la confianza y la privacidad, desde luego, de las personas que se acercan con nosotros. Bueno, esto nos lleva al punto caliente del programa, donde se controvierten ideas, donde se establecen puntos de vista. Les recordamos que aquí no se trata ni de pelear ni de demostrar un punto, sino de poder estar en condiciones de analizar una situación o un problema desde todos los aspectos y de la mayor cantidad de puntos de vista posibles. ¿Para qué? Para poder formarnos un mejor criterio. También les recordamos que los puntos que se expongan en esta sección no necesariamente representan la forma de pensar ni de la firma ni de las personas que los expongan. Se trata de un simple ejercicio para poder estar en condiciones de tener un panorama lo suficientemente amplio. Entonces vamos a abrir el debate del día de hoy. El debate del día de hoy se titula Cuarentena en México, un preámbulo del desastre. ¿A qué vamos con esto? Sabemos que este ha sido un punto de vista muy controvertido y que tiene múltiples aristas. En este caso, la cuarentena en México se ha llevado bien, se ha llevado mal, qué implicaciones hay, qué medidas han sido efectivas, qué medidas no han sido efectivas y sobre todo qué implicaciones ha tenido cada una de estas medidas en el desarrollo de nuestro país. Muy bien, entonces comenzamos con este debate. Armando, coméntanos, ¿ha sido bueno el manejo? ¿Qué consecuencias estamos teniendo? ¿Es bueno que se haya levantado la cuarentena obligatoria? Mira, yo te voy a hablar desde el punto de vista económico. Que haya sido bueno o no levantar la cuarentena es muy debatible en nuestras aristas, como tú lo comentas, pero de vista económico sí fue bueno, más que bueno, necesario, porque México no está preparado para poder solventar, aguantar gastos tanto federales, poder pagar a familias que no están percibiendo ingresos debido a que la cuarentena cerraron sus negocios. México no es primer mundo, no podemos estar como en Dinamarca, en donde a todos los que estuvieron en contingencia el gobierno les pagó aproximadamente $1,500 mensuales simplemente por permanecer en su casa, que son más o menos 30,000 pesos.
y México no está preparado, ni siquiera tendría el presupuesto para poder mantener a todas las familias para poder estar encerrados. Entonces, para la materia económica, la rama económica, fue necesario ya que se levantara parcialmente esta cuarentena, porque ya entonces se pudo empezar a generar ingresos. Si se fijan, obviamente tuvo mucho que ver lo que está pasando en Estados Unidos, pero también la reactivación económica logró que el dólar bajara ya de 25, ahorita ya estamos en 21.80 aproximadamente. Ya más familias pudieron percibir más ingresos, ya se pudo empezar a recuperar de esta crisis que todavía sigue, todavía va a seguir por un tiempo, pero ya hubo mecanismos, ya hubo nuevas modalidades para poder recuperar la economía, generar ingresos que sobre todo las familias mexicanas necesitan. Porque como lo saben, muchas familias mexicanas viven al día, no tienen un sueldo fijo, necesitan salir a ganarse ese dinero. Entonces, si el gobierno me está impidiendo y no me está ayudando, pues yo ya quiero que abran ya quiero que se acabe la cuarentena para que pueda seguir generando ingresos. Y lo veo yo como en un restaurante, como ya es la nueva normalidad. Llegas, te tomas la temperatura, pasas por un tapetito, desinfectante, gel antibacterial, separado cada quien 1,5 metros, y ya puedes consumir ahí, puedes darle la oportunidad a que ese restaurante genere ingresos, pague empleados y esas familias puedan tener que comer sobre todo. Entonces yo creo que para la rama económica o el sector económico, más que bueno, fue necesario. Ahora, Diego, antes de que nos expongas tu punto de vista, te hago la siguiente pregunta. ¿Han sido correctas, son suficientes estas medidas para poder contener la pandemia que nos aqueja en estos tiempos? ¿Cómo decirlo? El levantamiento parcial de la cuarentena o las medidas que hayan implementado para reactivar la economía y las medidas que se han llevado en esta cuarentena, dudo que hayan sido del todo suficientes, puesto que desde que se empezaron a reactivar ciertos sectores económicos, ha habido un incremento de casos de contagio de COVID y dudo que sean un poco suficientes nada más el permitir que las personas vayan a un restaurante, se tomen su temperatura, el gel y el tapete sanitizante, puesto que si una persona está enferma y aunque trae cubrebocas, el virus es extremadamente diminuto, puede atravesar los orificios del cubrebocas y puede contagiar a otra persona. Ahora yo lo veo desde el punto de vista incluso social. La sociedad no puede mantenerse más tiempo en cuarentena. O sea, estamos viendo incluso problemas psicológicos o problemas de ansiedad, de depresión que se han vivido gracias a esta cuarentena. Por otro lado, la sociedad no ha respetado estas medidas que se han implementado. O sea, vemos mucha gente afuera con cubrebocas, mucha gente afuera haciendo manifestaciones, que bueno, así ya es un tema independiente, pero gente que no respeta estas medidas de distanciamiento. Vemos mercados abarrotados, vemos que la gente no respeta esta sana distancia. O sea, más allá de la cuestión de salud, que es cierto es que se tiene que proteger por el punto de vista del gobierno, no sé hasta qué punto sea más dañina la misma cuarentena, o sea, estar encerrados, que el salir, si de todas formas no se están respetando estas medidas. No sé, Armando, al respecto, ¿qué nos puedas aportar? Lamentablemente sí es dañino hacia la sociedad, pero es que es más y causa más daño al sector económico, lamentablemente. ¿A qué me refiero con eso? Es toda una cadena de valor. Si seguimos con la contingencia, si seguimos encerrados, se van a perder miles de empleos. La gente no va a tener para comer. ¿Qué va a causar eso? Que empieza a haber actividades delictivas, porque la gente necesita sostener a su familia. Entonces eso va a llevar a robos frustrados, robos inclusive que terminen en homicidio debido a que la víctima no permitió que se generara el robo. Entonces va a ser más perjudicial para México seguir con esta contingencia, porque va a haber un incremento en los índices criminales,
sobre todo también gente que no quiera ser delincuente. No quiero decir que toda la gente que vaya a perder su trabajo y no tenga que comer vaya a cometer actos delictivos. Va a haber gente que inclusive va a buscar la manera y va a salir así, sí o no. Entonces ahí va a haber un riesgo más fuerte de contagio porque esa parte no se controló. Hay gente que lamentablemente va a morir de hambre. Así se los pongo porque así son las cosas. Entonces, más que seguir la cuarentena, yo creo que se deben implementar mecanismos que funcionen. No cualquier mecanismo, no cualquier de que hoy no te circulo, de que voy a quitar vehículos con placas viejas, evitando que vayan a circular, pero obviamente es para tener más remuneración. Esa es otra cuestión debatible que próximamente la veremos. Pero yo digo mecanismos estudiados, analizados, mecanismos que tengan una índole científica, que hayan sido estudiados por profesionales, por expertos en la materia, que puedan ser aquí repercutidos o puedan ser copiados de primer mundo, pero ajustados a nuestra situación actual. Como bien lo decías, hemos visto medidas tan absurdas como el hecho de decir que el no circula puede ser efectivo para controlar el flujo de gente en las calles. No, todo lo contrario, estás hablando de que la gente que no puede sacar su carro va a acabar en el transporte público en compañía de otras 50 personas que le van a poder contagiar el virus. Estamos hablando de que va a llegar el momento donde se tenga que tomar la decisión de qué se me va a morir la gente, de la delincuencia, se me va a morir de hambre o se me va a morir de COVID. Aquí es una cuestión de un análisis, como bien dices, hermano, que requiere expertos, que requiere gente capacitada. Ahora, por otro lado, ¿cuáles serían las ventajas de controlar una epidemia de este tipo, Diego? Hablando de mantener la cuarentena o de mantener ese distanciamiento, ese encierro, mejor dicho. Si no hay gente circulando por las calles, no hay gente infectada, el virus desaparece por sí solo. Además de eso, por otro lado, se está dando el caso aquí en Durango, desde que se dio la prerrogativa a los ciudadanos de poder circular un poco más fácilmente por las calles, de que ya hay un problema de desabasto de personal en el hospital, en el cual ya no se pueden atender todas las personas que siguen contagiándose de COVID. Sobre todo sin personal, ¿quién atender en los hospitales a los enfermos? Y sobre todo dándole esa terrible decisión a los expertos en medicina, los doctores, médicos, de decidir a quién debo atender primero, a esta persona o a esta otra. Y de decir, prácticamente es decidir quién muere y quién vive, o a quién se le prolonga más la vida. Es un tema muy delicado el decidir, bueno, tener la respuesta, sí, decidir a quién se halla en esa situación. Literal, estamos hablando de que un médico tiene que decidir quién vive o quién muere. Ahora, ¿hasta qué punto la sociedad se ha puesto ella misma en esa posición? Y yo se lo digo desde el punto de vista personal y respetando lo delicado que es este tema. Hablamos de que si nosotros mismos respetamos las medidas de distanciamiento, de higiene, de estructura sanitaria correcta, tanto en nuestros negocios como en nuestro trabajo, como en nuestra casa, como con nuestros amigos, como con nuestros colegas, con quien sea, con nuestras mascotas incluso, en mi manera de verlo no sería ni siquiera necesaria una cuarentena, porque el mismo virus se destruiría solo con nuestros usos, con nuestras costumbres de higiene. Ahora hay que adaptarnos a la realidad social. El gobierno tiene que adaptarse a esa realidad social e imponer una cuarentena obligatoria. ¿O estamos hablando de que la propia selección natural que se ha llegado a comentar está haciendo su trabajo, haciendo que las personas que no cumplen esas medidas sean las personas más vulnerables a contraer ese virus? Es una cuestión impresionantemente amplia como para tratarla en unos cuantos minutos, y por eso dejamos el debate abierto. Y no cabe duda de que no hay una respuesta correcta, ¿no? ¿A quién se tienen que adaptar las medidas? ¿A la economía para que no se nos muera la gente de hambre? ¿A la sociedad para no generar problemas psicológicos y solapando la ineptitud de muchas personas? ¿O al esquema sanitario, evitando que se saturen los hospitales y que tengan que ser los doctores quienes decidan quién vive y quién muere?
tenemos estas tres vertientes, no hay una respuesta correcta, depende de qué filosofía lo veas, depende cuáles sean tus ideales, y por eso abrimos debate, para que la gente entienda que no hay una sola forma de ver las cosas y no hay una sola forma de analizarlas, y que cada quien se cree su propio criterio. Si nos lo pueden compartir, pues estaremos muy agradecidos. Entonces esperemos que les haya gustado y sobre todo que les haya ayudado este análisis que hacemos de diferentes noticias, temas y preguntas que nos hacen a lo largo de la semana, y puedan tener un pequeño mejor entendimiento de los fenómenos que ocurren en nuestra sociedad y en el mundo en estos tiempos de revuelta que nos ha tocado vivir, y que la sociedad pues, tarde o temprano se va a terminar adaptando. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como @ZMJurídicos o ZM Servicios Jurídicos, para que nos manden todas sus dudas, sugerencias, o si quieren tratar algún asunto particular, con toda confianza se pueden acercar y los podemos representar en cualquier ámbito. También en YouTube como ZM el Xbox, que es el nombre de nuestro programa. Ahí también pueden darle el seguimiento a los programas que vamos a ir haciendo, y nos pueden ir recomendando temas que quieran que tratemos desde diferentes puntos de vista. Incluso si quieren que abordemos algún tema dentro de algún punto de vista o alguna corriente específica, lo puedan hacer con toda confianza. Y les recordamos que estamos a su servicio, podemos estar de su lado sin ningún problema. Que tengan un excelente fin de semana y una excelente semana desde donde nos estén viendo. ¿Algo más que agregar desde nuestra parte? Nada más exhortar a la población, hacerles una atenta invitación a que sigan las medidas necesarias de sanidad para evitar la propagación del contagio, y cuídense mucho. Armando, para despedirte, ¿algo que quieras comentar? Agradecerle por vernos, por permitirnos compartir ciertas noticias, preguntas y sobre todo puntos de vista. Igual que mi compañero Diego, les exhorto a que sigan las medidas sanitarias, y si seguimos así, si seguimos las medidas, podemos seguir continuando nuestro trabajo y evitar la propagación masiva. Excelente, entonces nosotros somos Armando, Juan Pablo y Diego, representantes de ZM Servicios Jurídicos. Les recordamos que estamos a su servicio.